buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos un día más a estos encuentros que estamos celebrando, desarrollando con motivo del 10º aniversario de la Fundación Unicaja en este domo geodésico itinerante que está recorriendo las 8 capitales andaluzas y que estará en Cádiz hasta el próximo 22, el miércoles, así que les invito a que no se pierdan las actividades que faltan por desarrollarse. Exposición que ustedes pueden conocer aquí, en este interior, sobre el pasado, presente y futuro de la Fundación, experiencias inmersivas, proyecciones 360 como la que acabamos de ver, maquetas accesibles 3D que pueden consultar ahí, gafas de realidad virtual y todo tipo de talleres para todos los públicos, todo ello poniendo en valor la apuesta de la Fundación por las tecnologías, la innovación y, cómo no, la acción social. Fíjense que en estos 10 años de ilusión que estamos celebrando, la Fundación ha puesto en marcha, ha destinado 400 millones de euros para alcanzar casi 30.000 proyectos que han beneficiado a más de 22 millones de personas en 34 países diferentes. Casi es nada. Experiencias y herramientas a través de las cuales la Fundación nos ofrece la oportunidad de conocer sus líneas de actuación: cultura, patrimonio, educación, formación, tecnología, innovación, emprendimiento y, como no, acción social. Nuestros invitados de hoy representan entidades que trabajan en muchos de estos ámbitos de la acción y el progreso social y hoy están aquí con nosotros para contarnos cuál es su labor, cuáles son sus retos y los proyectos que tienen entre manos. Empezamos por allí y les presento a Azahara Gálvez, que es trabajadora social de Alcer Cádiz, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón. Luego tenemos a Manuel Mariño, que es el presidente de FAEM Cádiz, la Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental. Aquí tenemos a Javier Gil, coordinador de Cruz Roja en Cádiz, y a mi lado a Begoña Arana, que es la fundadora y directora de Nuevo Hogar Betania. Muchísimas gracias a los 4 por estar aquí y a todos vosotros en este día un poco friolero y con lluvia, pero en el que queremos hablar de temas muy interesantes del tercer sector. Así que yo os voy a invitar, podría haber hecho una semblanza de todos ellos y de las entidades a las que representan, pero yo creo que es mejor que vosotros mismos describáis un poco la labor que realizáis y el sector de sociedad a la que estáis atendiendo. Muy bien. Así que los micrófonos son vuestros. Vale, muy buenas tardes a todos. Yo soy Azahara, soy trabajadora social de Alcer Cádiz. Alcer Cádiz es una asociación que trabaja con personas con enfermedad renal y, bueno, la trayectoria de la asociación, nosotros trabajamos desde hace 40 años en la provincia de Cádiz. Y, bueno, principalmente los programas que desarrollamos podemos, para que podáis entenderlo, dividirlos en 2 áreas. Pues la principal es la atención integral a las personas con enfermedad renal y a sus familiares. Y básicamente lo que hacemos, pues ofrecemos un servicio de atención psicológica, atención nutricional, atención fisioterapéutica y atención social. Así de manera resumida, para no extendernos mucho, ¿vale? Y después, por otro lado, pues nos centramos también en la sensibilización de la población, ¿no? Porque también pensamos que es muy importante la prevención de la enfermedad renal, porque es una enfermedad que va avanzando a un ritmo muy grande. Y pues también pues, el tema de sensibilización para la promoción de hábitos de vida saludables, la detección precoz de la enfermedad renal y sobre todo pues también la sensibilización de la donación de órganos, porque para nuestro colectivo, para nuestros pacientes enfermos renales, la donación es muy importante porque les salva la vida. Entonces, pues más o menos de manera resumida, en eso se centra nuestra intervención. Y poco a poco pues vamos mejorando nuestras intervenciones, vamos ampliando proyectos y llegamos a más áreas y a más personas, ¿no? Que es lo que queremos. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo soy Manuel Mariño, un familiar que conjuntamente con otros familiares hace unos 20 años nos unimos para ayudar a los enfermos mentales. Además, había una necesidad grave y perentoria
Anteriormente ha habido una reforma psiquiátrica, que no sé si alguno lo conoceréis o lo habéis oído hablar. Se cerraron los psiquiátricos y no se crearon las alternativas, que eran los recursos necesarios para atender a esta masa de enfermos, que no estaban bien atendidos dentro de los psiquiátricos, pero claro, tú no los podías dejar a la buena de Dios sin haber planteado los recursos y haberlos creado en aquel momento. Claro, eso fue un momento, en los final de los años 90, en la que los familiares nos planteamos que tendríamos que hacer algo para poder coadyuvar y poder ayudarles a ellos, a los enfermos mentales. ¿Y qué ocurrió? Que poco a poco se han ido creando recursos, o sea, dentro de los hospitales, que conocemos aquí en la provincia de Cádiz, el de Puerto Real, que es el clínico de aquí, el que tiene el centro de agudo, donde van los casos más graves, y allí se tratan de una terapia más directa. Y también hay otros recursos como podríamos llamarle la residencia, y que están de alguna forma controladas, que son una intermediación entre el recurso más directo y además una serie de otros recursos, que hay una serie de profesionales que se han ido preparando y se han ido en estos años formalizando. ¿Eso qué tiene consigo? Que claro, los familiares, ¿por qué asumimos esta responsabilidad? Porque la verdad es que no teníamos, en aquel momento no teníamos conocimiento, era un poco una aventura, pero gracias a Dios, a través de los años, la experiencia y el conocimiento y lo que se ha trabajado desde la Asociación de Familiares, se han conseguido mejorar la situación y los retos. O sea, el enfermo mental fundamentalmente necesita que haya una terapia, una psicoterapia, cualquier otra de este tipo, que ellos vayan recuperándose a lo largo del tiempo y que se vayan integrando como unas personas normales dentro de la sociedad. Por eso el estigma quizás sea uno de los hándicaps que más arrastramos los familiares, ¿no? Y hemos luchado siempre contra él. Pero que poco a poco, a través de las terapias, a través de las actividades, muchas conjuntas con las entidades. Claro, si nosotros no tenemos las ayudas de las entidades y de las administraciones, no podríamos realizarlas, ¿no? Gracias a Dios hoy cubrimos gran parte de la provincia, prácticamente 3/4 partes de la provincia, y hay una serie de equipos técnicos nuestros. Tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, tenemos integradores, tenemos monitores, que son los que están ayudando. Aquí hay un grupo que ha venido hoy, que estaba ensayando en el teatro, y digo, hoy dejar el teatro, venir aquí. O sea, que están ahí. Claro, ellos son consecuentes y creo que es una labor que necesitamos que se nos ayuden a las asociaciones. Gracias. Gracias, Manuel. Pues nada, yo presentarme, soy Javier, soy el coordinador provincial de la Cruz Roja en Cádiz. Y claro, hablar de Cruz Roja, todos tenemos un visual, pues bien por el acercamiento que han tenido en algún momento, pues no en vano son 160 años de trayectoria. Nacimos en un campo de batalla, en un campo de conflicto, y hoy en día seguimos trabajando. En Cádiz llevamos 150 años y nos hemos ido adaptando a esos distintos campos o escenarios de batalla que se están dando en las ciudades. Quiere decir, hemos ampliado de atender a las personas en el campo de batalla, que seguimos haciéndolo desgraciadamente, pero también interviniendo en las ciudades, en la cercanía. Desde la red de centros hospitalarios, con hospitales propios o incluso desde los propios sistemas públicos, en proyectos como los que tenemos de acompañar a las personas al final de su vida en cuidados paliativos, pasando por un entorno diverso, desde la inmigración, pasando por violencia de género, mujeres maltratadas, pasando por educación con menores, infancia. Al final somos una organización generalista que, claro, ¿quién le iba a decir a nuestro fundador hace 160 años que íbamos hasta ahora mismo reduciendo la huella de carbono que genera la propia organización a través de sumideros de CO2, que son plantaciones de bosques, que nos permiten, pues por un lado, sensibilizar, por otro, reducir la huella de carbono y, sobre todo, una cuestión que es evitar a futuro situaciones sobrevenidas de catástrofes en las cuales estamos presentes como consecuencia del cambio climático. Pues todo ese conjunto de labores que desarrolla la organización
En la provincia de Cádiz, a través de su voluntariado, que somos un total de 4.000, pero cuando hablamos de esto siempre nos gusta hablar de esa obra de ingeniería humanitaria. Al final se puede reducir a que lo que intentamos es aliviar el sufrimiento humano, no solamente con las personas, sino también con las causas que provocan ese sufrimiento. Y esa obra de ingeniería humanitaria, como denominamos dentro del movimiento, la forman 16 millones de voluntarios y voluntarias en todo el mundo, que es una cifra que, bueno, da vértigo cómo se organiza todo ese voluntariado, porque los minutos de una persona más los minutos de otra dan esa continuidad a los proyectos. Y evidentemente tampoco hay que olvidar la parte del personal técnico que da soporte a todo ese voluntariado que desarrolla la actividad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación Unicaja por permitirme estar aquí hoy. Enhorabuena a los 3 ponentes que comparten conmigo escenario, porque yo creo que al final somos todos importantes en cada uno de los escenarios donde nos movemos después en el fango. Betania surge como, bueno, pues los que ya me conocéis, como un sueño de una niña de barrio, que soy yo, que quería pues repercutir un poco en un cambio sistémico real, ¿no? Es de realidad que hay grandes entidades que hacen, bueno, pues cosas muy inspiradoras, muy necesarias, pero al final cuando estás en un barrio concreto, en un territorio concreto, necesitas, bueno, pues agilizar el movimiento, ¿no? Que a lo mejor no llegan las administraciones públicas fácilmente, o que hay grandes entidades que tampoco llegan a poder escuchar eso tan de cerca, ¿no? Y al final, bueno, pues un sueño de mi persona que era construir soluciones reales a los problemas concretos que había, ¿no? Así empieza Betania, atendiendo a la población sin hogar. Detrás de eso, bueno, pues han pasado 14 años de esfuerzo, de esperanza, de muchísima ilusión, de una niña de 24 años, ahora ya tengo 39, y sí que es cierto que construir desde la provincia de Cádiz, hay que decirlo, no es fácil, y construir y emprender socialmente desde la línea de la Concepción, pues es otro escenario todavía más tenebroso, ¿no? No con ello quiero decir que no sea una tierra en la que exista muchísimo talento, en la que existan muchas ganas, pero es verdad que el movimiento de la escucha activa a los grandes foros es mucho más difícil, ¿no? que llegue a moverse. Pero bueno, lo hemos conseguido y hoy también hay que decirlo, ¿no? No solo decir las dificultades del camino, sino también los éxitos. El éxito no es suerte, ni mucho menos. El éxito es sacrificio, creer en la filosofía que hemos generado entre todos los que somos Betania, ilusionarnos cada día por dar esa respuesta a las personas con las que cooperamos 24 horas, 365 días del año. Y nuestro trabajo va dedicado a la población más invisible. Bueno, un poco en la sintonía de grandes entidades o de compañeros que están aquí hoy, ¿no? Somos especialistas en la atención a mujeres víctimas de la trata, las supervivientes de la trata con fines de explotación sexual, en la que se cruzan también otras modalidades del delito, como puede ser las situaciones de matrimonio forzoso, la explotación laboral, la extracción de órganos, la venta de órganos, la violencia de género más extrema, cuando las situaciones son totalmente, bueno, pues alarmistas, que te llevan a deslocalizar a la víctima porque el agresor puede quitarle la vida a esa mujer o a esa niña, que también estamos trabajando con población muy joven. También trabajamos con población migrante vulnerable bueno, pues de terceros países, y también estamos atendiendo a una mirada al retorno voluntario, porque es importante en la población migrante no condenarlos después de pasar por un proceso de estancia de protección internacional fallida o de una atención humanitaria, de trabajar y fomentar también que quizá es más fortalecedor volver a tu país con tus seres queridos que estar en un país desconocido en el que puedes estar en una situación de exclusión, que tu vida se empeore más aún de lo que tenías pensado, ¿no? que ibas a conseguir. Entonces, bueno, es un papel importante en la huella de la inmigración, del cambio de población que estamos atendiendo, en todos los perfiles poblacionales al final de la vulnerabilidad en los que trabajamos. Pues intentamos no solo seguir los pasos que nos instruye la Administración, sino tener nuestro granito de arena de aportación
para ver también cómo podemos manejar esa escucha de las personas destinatarias y fortalecer como voz autorizada después a los gobiernos y a la administración pública para que puedan tomar otras decisiones, no solo que sigamos esa corriente, ¿no? Porque muchas veces los gobiernos no se enteran realmente que no solo lo suyo es lo que debemos de aplicar, sino que ellos, a las entidades del tercer sector, ellos, los destinatarios, nos dan mucha fuerza, nos dan mucha inspiración y mucho conocimiento que después nosotros debemos, por obligación, por ética, devolverle a la Administración esa información para conseguir otros canales, ¿no? Y otros métodos y otros modelos de intervención. Después, por otro lado, también pues atendemos a la población sin hogar, como nacemos con ella y la atendemos, pero sí que es cierto que un cambio de perfil. Después del COVID hemos visto que hay un perfil poblacional diferente. Es decir, el COVID nos ha dado un relato, el relato es que muchas personas tenían economía de subsistencia, se vieron por ello y por ende en situación de exclusión social y nosotros estamos atendiendo a esas personas a través del fortalecimiento de la formación y el empleo para que vuelvan a encauzar su vida de forma autónoma. Y después, pues la atención a lo que es las familias en situación de exclusión, de vulnerabilidad, de multivulnerabilidades en activo, también fortaleciéndolas a través de la formación y el empleo, que es como creemos que podemos reactivar a la población en general. Nuestra filosofía, por supuesto, es conducir a las personas a que no solo sean beneficiarias de prestaciones de servicio que nos otorga el Gobierno y demás, por los decretos que al final se ponen en funcionamiento, sino también saber utilizarlo, no de forma infinita ni indefinida, sino que cuando tengas la necesidad, úsalos, pero cuando no la tengas, déjalos de usar para fortalecer tu camino hacia sentirte útil, sobre todo, ¿no? Solo beneficiario de una prestación por derecho, sino el deber también de cumplir como el resto de los ciudadanos españoles a contribuir por tu camino y una trayectoria que también te ilusione, ¿no? Y después, por último, pues la importancia de que este sueño de Begoña, que nace en la línea de la Concepción, que yo me denomino de hace muchos años porque quería ser ingeniera química, ingeniera de caminos humanos. Me ha gustado que tú vayas por esa corriente también, porque yo me denomino así hace mucho tiempo por eso de que quería estudiar ingeniería, porque es verdad que el mundo social no se cierra con ninguna fórmula matemática, que el mundo social es muy complicado, que trabajar con personas es un reto diario, pero lo importante de esto es que al final el emprendimiento social de Betania ha llegado a estar ahora mismo activo en 5 comunidades autónomas de nuestro país, con una metodología de trabajo que está teniendo resultados positivos y que estamos aplicando métodos de inteligencia artificial para que nuestros modelos puedan ser utilizados por más entidades al final, que es lo que queremos propiciar, que sean utilizados por todas las entidades que quieran sumarse, para que las personas que lo procesen puedan garantizar a más corto plazo el éxito de su vida. Bueno, pues muchas gracias. Hemos conocido pues 5 entidades que se merecen un fuerte aplauso, diferentes, pero con un foco común, ¿no? Que es la ayuda social. Me ha llamado la atención porque sí que las entidades, quizá las más jóvenes, ¿no? Como la tuya, o las más antiguas como Cruz Roja, empiezan ayudando sobre un foco y luego va cambiando o se va ampliando, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos actuales que tiene el tercer sector en esta sociedad? La pregunta es muy amplia y muy compleja, porque no tiene solamente un punto de abordaje, sino que creo que son multitud de abordajes. Entendemos que, por un lado, estamos en un sistema que está intentando garantizar derechos sociales. Por tanto, ahí las organizaciones, y en esta parte, las organizaciones del tercer sector, llevamos una trayectoria desde los inicios de adaptación al cambio permanente. Yo siempre con estas cuestiones intento visualizarlo de los años 60 y 70, cuando el Estado no tenía esa capacidad de dar respuesta a la ciudadanía. Eran las organizaciones sociales las que al final hacían esa red, ese tejido, para que cuando un ciudadano tenía un problema tenía que
que recurrir a una administración y no tenía respuesta, pues al final esa red fuese la de ayuda la que impidiera que esa persona cayera al suelo. Si nos estamos visualizando, cuando estamos con un trapecista en esa cuerda como tal, esa era la protección que tenía, ninguna. Las redes sociales surgen ahí, según va avanzando el Estado de Derecho, la propia Administración y el Estado va asumiendo determinadas prestaciones y ayudas desde la sanitaria, pasando por la social, hasta llegar en estos tiempos, pero también es cierto que durante ese tiempo hay periodos y momentos de crisis que hacen que esa red se reduzca, se aminore por parte de las administraciones y son las organizaciones sociales, las del tercer sector, las que tienen que volver a ocupar ese ancho. Por tanto, yo creo que la capacidad de adaptación que tienen las organizaciones, las actuales, las que estuvieron antes y las futuras, yo creo que su capacidad de adaptación es una de las herramientas principales que podemos llegar a tener y sobre todo el aprendizaje que tenemos de escuchar a las personas con las que trabajamos. ¿Cómo somos capaces de gestionar esa información, de cómo vamos evolucionando para que desde la escucha activa con el usuario podamos ir adaptando los programas y los proyectos? Exactamente igual que cuando hablabas al principio de cuál fue el inicio de las organizaciones y cuál es el fin actual de ellas. Yo creo que el día a día nos hace ir modificando a través de esa escucha activa en los domicilios de las personas, en las calles, en los barrios. Eso nos permite pues ir adaptando a las nuevas necesidades. Y evidentemente el trabajo en red. Yo creo que ahí hay una parte importante que el tercer sector y dentro de las distintas plataformas que nos hemos dado nos permite tener esa herramienta de evolución constante y actualizada. No sé, mis compañeras como... Manuel. Bueno, yo creo que la acción o la diversificación dentro de lo que es el campo social, nosotros lo tenemos muy bien acotado, porque realmente se trata de una patología, es una patología que está perfectamente definida y también atendemos a los que son trastornos mentales graves, fundamentalmente, aunque hay algunos casos que, bueno, que también se atiende. Pero lo que sí es cierto que hoy en día la sociedad, la ciudadanía, no calibra o de alguna forma no visualiza o no percibe lo que es la salud mental. Hoy salen en los periódicos, en la prensa, en muchos medios, que la salud mental está hoy más extendida, tiene unas connotaciones en general bastante amplias y sin embargo no hay programas nacionales, aunque digan que sí, que se está atacando, programas nacionales de atención a la salud mental. No existen ni en las autonomías ni en el gobierno. Nosotros estamos, a través de la Federación Española, estamos tratando de que haya una acción general para que se trata dentro de la correspondencia de lo que le corresponde a cada autonomía y al gobierno para los tratamientos, pero también una campaña general para tratar de controlar y disminuir, porque cuando ha habido, yo creo que todos estáis presentes, el tema de la pandemia en tu caso, curiosamente sabemos por las estadísticas y por los resultados que la gente más joven, los adolescentes, y claro, se han encontrado en unas situaciones donde hay repercutido mucho en la situación y ha habido muchos casos. Y eso tampoco se ha, de alguna forma ha habido un seguimiento y no se ha prestado una atención mayor. Se ha prestado ahora cuando ya ha habido consecuencias y no se ha tenido en cuenta. Nosotros luchamos día a día para que la administración y en general los sanitarios se incida para controlar y generar más la calidad. Nosotros cada día también luchamos para que se vayan de alguna forma centrando en su caso, porque todos los enfermos son independientes, todos los enfermos son
únicos. Cada uno tiene una característica y una distinta. Entonces hay que estudiarlo de una forma muy personal y muy directa, para que vayan evolucionando y vayan por lo menos recuperando. Claro, eso es una batalla enorme. No tenemos los recursos que tiene la sanidad, que es lo ideal, pero sí colaboramos en todo lo que podemos, porque vemos que hay una necesidad perentoria hoy en día. Y yo creo que tendría que haber una mayor compromiso social en general, no solo de la ciudadanía, sino también de las entidades. Y algunas, como pasa ahora, se están preocupando últimamente, pero bueno, como he dicho, dándole empujoncito a ver si se deciden, y estamos consiguiendo un poco de avance en este aspecto, porque es que todavía faltan muchos recursos. Eso es una de las cuestiones que para nosotros es fundamental. Faltan muchos recursos en la atención y en la educación. ¿Consideráis que el modelo de financiación de vuestras entidades debe encontrar un equilibrio entre la financiación pública, privada, en un equilibrio, en una financiación mixta, o creéis que predomina o es mejor uno sobre el otro? Yo creo que es bueno. ¿O todos son válidos? Yo creo que es bueno un tándem. Lo que pasa es que es importante asegurarlo de manera muy clara y muy bien definida. Ahora mismo las entidades en España funcionamos casi todas con subvenciones públicas, que es verdad que son procesos agónicos y además muy peliagudos, muy peligrosos, muy de riesgo. Estamos hablando de dinero público. Y por otro lado, poder tener la capacidad como entidad de generar alianzas con partners que les atraiga tu acción social y que garanticen lo que no está financiado a través de la subvención pública, que al final las subvenciones públicas van dirigidas a una actividad clara y concreta por la ley de subvenciones. Creo que puede calibrar ambas economías a la vez. Pero sí que es cierto que se necesita más. Sí que también es cierto que ahora mismo estamos en un momento en el que las grandes entidades, grandes empresas, las responsabilidades sociales corporativas están activándose a un nivel muy importante. Y eso nos está dando posibilidad a las entidades, sobre todo más pequeñas, que al final son los atractivos, las entidades más medianas o pequeñas, para poder confiar en poder ver las acciones y dónde va ese dinero y acercarse a ver cuál es la huella que dejan, ¿no? su economía, ¿no? Yo me quedo con las dos. ¿Azahara? Pues nosotros igual, como ha dicho la compañera, cada vez no es más dificultoso, ¿no?, el contar con las subvenciones públicas. Hay muchos recortes últimamente en tema de dependencia. Y bueno, nuestro colectivo pues lo vamos a empezar a sufrir pues desde ya, ¿no?, porque es que cada vez es mucho más complicado. Nosotros tenemos el conocimiento de primera mano, pues las necesidades del colectivo, las demandas que surgen pues desde nefrólogos, desde los centros de diálisis, y muchas veces pues tenemos la impotencia de no poder llegar a todo lo que lo vemos muy claro, decimos lo tenemos ahí, pero no tenemos los recursos, como ha comentado él, pues no tenemos los recursos suficientes para ello. Entonces, es cierto que las entidades pues tenemos que mejorar en ese sentido, tenemos que ponernos las pilas, porque llegará un momento en el que lo que es lo público se va a ir reduciendo, ¿no? Entonces, pues necesitaremos formación y tendremos que averiguarnos más o menos la vida como podamos, ¿no? Entonces ahí estamos. En esa línea sí es cierto que bueno, todas las financiaciones son bienvenidas, pero también aquí tenemos que diferenciar en varias líneas, ¿vale? Nosotros, por una cuestión de principios, hay determinadas llegadas económicas que no podemos aceptar, dependiendo de la procedencia, evidentemente, de que sean esos fondos, pero después nosotros siempre hablamos de la regla de los 33%. Lo ideal siempre es un 33% de subvención, que nos permite hacer proyectos dentro de ejes estratégicos de las propias administraciones. Otro 33% que venga directamente de la generación de los fondos de la propia organización, quiere decir, a través de la prestación de servicios.
y otro 33% de dinero libre, en el sentido de que son personas, socias, empresas, las que aportan esa cuantía económica. Eso te permite como organización ser fiel a tus principios y poder hacer lo que realmente la organización quiere hacer. No muchas veces que las subvenciones van vinculadas a determinadas cuestiones que o aceptas o no aceptas, por tanto tienes el importe o no tienes el importe. Después también es cierto que dentro de los modelos, todos los modelos son buenos. Sí es cierto que en España no está muy puesto o no se utiliza mucho el sistema mixto, que es administración y empresa privada, que es algo que se está viendo últimamente, y sobre todo en Andalucía. Creo que Málaga es una de las provincias que más está trabajando esa materia, y creo que están teniendo resultados más que positivos. Es un modelo, al final, muy implantado en Estados Unidos, en Inglaterra, que evidentemente llegará también a nuestro territorio, y por supuesto nos tendremos que adaptar, y creo que es más que positivo. Y sobre todo también tenemos que ver las financiaciones, la continuidad de la financiación, porque muchas veces las financiaciones vienen con un periodo de finalización, pero los proyectos y las personas que participan en esos proyectos, más allá del 31 de diciembre, siguen teniendo esas necesidades y esas cuestiones a cubrir. Entonces, yo creo que los tres modelos son modelos que se pueden gestionar, y creo que vienen muy bien a las organizaciones, al menos a las que estamos aquí. Yo creo que pueden ser muy interesantes, y nada, y en esa parte también poner encima de la mesa que por mucho dinero que seamos capaces de recaudar, las necesidades siempre son mayores. Entonces, creo que es importante el seguir trabajando, sobre todo la sensibilización, principalmente no solo ya de las administraciones que tienen sus procedimientos, sino la responsabilidad social corporativa de las distintas entidades privadas. Y bueno, muestra de ello hoy que estamos aquí con la con la entidad comunicación bancaria, es importantísima. que evidentemente trabaja muy de cerca con las organizaciones. Ujú. Sí, En este sentido, Perdona. por iba a hablar de favor, Manuel. Sí, perdón. Claro, nosotros, y tal como ha dicho la compañera, la administración y las entidades públicas están cada vez recortando las subvenciones normalizadas. Hablamos del SA, hablamos del RPF y de algunas otras que nosotros accedemos. Claro, ahí hay un hándicap y hay una lucha permanente, porque eso para nosotros es prioritario el mantener por lo menos la plantilla, los equipos que están trabajando. Y por eso recurrimos a algunas otras ayudas de tipo privadas, ¿no? que pueden compensar en parte esa financiación. Pero lo que no entendemos, y lo hemos hecho saber a los distintos equipos sanitarios y a los responsables de la sanidad en Andalucía, que es donde nos movemos, que si los equipos del hospital, los equipos de los centros, nos dan una buena, vamos a llamar como los exámenes, ¿no? Al fin, nos dan una buena calificación y nos hacen certificados de que estamos haciendo una labor muy buena, sin embargo eso parece que no es efectivo, porque, bueno, mira, si yo le estoy demostrando a usted que nosotros estamos desarrollando una labor eficaz y estamos de alguna forma ayudando, y hay unos resultados, porque entre otras cosas le estamos ahorrando a la administración mucho dinero por ingresos que no se realizan, gracias a Dios, y que eso no se tiene en cuenta, y que se lo hacemos saber. Pero bueno, parece que la política, como es una cosa tan general y tan, de alguna forma, muy salida, no se fijan en estos restos. Nosotros tratamos de que haya un equilibrio entre la administración pública, pero sobre todo que el gran porcentaje sea de la administración pública, porque es la que incluso se va a beneficiar más, y también que la privada cada vez esté que poco a poco se está notando, estén en una situación de conseguir una mayor ayuda, porque es que si no difícilmente vamos a poder continuar, porque es que no hay otra fórmula. Hay muchas, yo me acuerdo, yo es que he estado 5 años de presidente de Cruz Roja,
desde hace 5 años aquí. Y recuerdo que una vez cuando teníamos problemas en Cruz Roja también, que lo teníamos para el tema económico, decíamos, bueno, hay que inventarse algo. Digo, bueno, sí, vendedores a comisión. ¿Cómo que vendedores a comisión? Sí, 2 personas que se movían por toda la provincia, conseguían cuotas y pólizas y se le daba una comisión. Y se consiguió una masa de socios y de esto muy superior a lo que había, claro. Pero claro, eso, ¿qué quieres que te diga? Eso ahora va a ser complicado, pero a veces hay que ser un poco arriesgado, que no, porque hay que luchar contra las situaciones. Pero bueno, yo creo que la pública es la primera que tiene que ser consciente del trabajo que se está haciendo y que sea la que subvencione y no tengamos estos problemas aparte del trabajo que estamos haciendo, claro. Hablamos de entidades, administraciones, pero vamos a bajarlo un poco más al terreno humano, ¿no? Y al hilo de lo que estamos hablando, ¿cómo está la salud de las donaciones a nivel particular? ¿Es, por ejemplo, Cádiz una ciudad solidaria? ¿Somos los gaditanos solidarios? Bueno, yo creo que esa, bueno, No. yo creo que esa pregunta en Cádiz, que es una provincia castigada por tasas de desempleo y de vulnerabilidad alta, bueno, sale en todos los informes, desgraciadamente por esos datos, pero aquí tenemos ese sentido de colaborar y participar en todas aquellas acciones que son posibles. Esta mañana cuando hablamos con el equipo decían, bueno, es que en Cádiz eso de echar siempre en la olla un puñado más de fideos siempre ha estado a la orden del día. Pues eso pasa exactamente igual en el día a día de la solidaridad. Nosotros tenemos una masa de socios y de empresas que colaboran habitualmente con la organización y muchas veces, y está aquí la presidenta provincial, Mamen, que muchas veces decimos, bueno, es que estamos en el tope porque hemos conseguido aumentar las cifras del año anterior, pero llega un momento crítico, como puede ser una emergencia como la que hemos tenido hace unos meses, que es la DANA, y hemos tenido una respuesta más que positiva por parte de toda la sociedad española, inclusive la de Cádiz. Dentro de unos días tenemos cualquier otro tipo de iniciativa y tan solo nos hace falta hacer un llamamiento y tenemos siempre una respuesta más que positiva. Por tanto, yo creo que la sociedad gaditana es una sociedad solidaria, pero no solamente con la parte económica, también con la parte del tiempo que dedica a distintas organizaciones, a distintos movimientos sociales. Yo creo que yo, desde la Cruz Roja, creo que el análisis que hacemos es que la salud de la solidaridad en la provincia es más que positiva. ¿Algo más que añadir? Yo me sumo a eso. Yo creo que el escenario que pongo por delante es el COVID, ¿no? Gente sufriendo con situaciones económicas muy, muy precarias y a la vez dando, ¿no? Al final esa es la mejor radiografía. Creo que en Cádiz hay muchísima solidaridad. Uh-huh. Y la vivimos y la experimentamos nosotros, por lo menos. Hablabas tú antes, Begoña, concretamente de inteligencia artificial. ¿Cómo estáis trabajando o implantando las nuevas tecnologías a vuestra entidad? Hay asociaciones que ya están trabajando en el tercer sector con el blockchain para la trazabilidad. ¿Vosotros estáis trabajando en este sentido? Nosotros un poco aprovecho que hablas de inteligencia artificial. Nosotros a través de una subvención del Fondo Social Europeo hemos podido hacer también al final este pensamiento, este proyecto que estaba ahí procesándose, pues gracias a esa financiación lo hemos llevado a resultados, ¿no? A la tierra al final. Y bueno, el IAMIS, que es como se llama la aplicación, al final fascinante, ¿no? Yo creo que para la intervención, para la metodología de la intervención social es súper interesante y curioso porque es un perfil de una persona, asociarlo a otros patrones coincidentes de éxito, que haya habido algún otro modelo de persona que tenga un resultado exitoso de su vida, que esté tecleado dentro de la aplicación y que el nuevo patrón de persona que se incorpore a esa herramienta
la herramienta te cante los elementos diferenciadores con los que tú tienes que aplicar a nivel profesional, ¿no? Para que te dé un resultado de calidad, de garantía, de servicio y de cambio. Al final, casi que es de obligado cumplimiento rendirnos al buen uso. Al buen uso de las nuevas de la tecnologías. inteligencia artificial. Y bueno, por supuesto, a la parte de responsabilidad positiva de la inteligencia artificial también, que ya sabemos que hay una parte también muy negativa y destructiva. Y lo que hemos hecho en este ejercicio desde 2023, que venimos esforzándonos por este modelo, gracias a la Universidad de Málaga, que es como lo hemos podido conseguir y bueno, al final procesar, pues ponerlo en conocimiento. Queremos hacer algo para que todas las entidades, sobre todo de Andalucía, puedan adherirse a esta aplicación para que su intervención mejore exactamente igual que a nosotros, que nos sirva para todos. Eso es muy importante también en las entidades sociales, que los destinatarios no son solo míos, que los éxitos no son solo míos, que las metodologías no son solo mías. Hay que tener una visión mucho más abierta, más de compartir, más de resultados de una intervención comunitaria, resultados positivos entre todos, de cooperar entre todos, que yo creo que todavía ahí Andalucía tiene que escalar una miradita mucho más positiva. Si nos vamos, no quiero herir a nuestra tierra, ni mucho menos, pero sí que es cierto que hay que unir y fusionarnos de una mejor manera. Nos iría mejor. Sí, es cierto que, bueno, nosotros ahí, como tengo aquí un presidente de los años 90, creo, ¿no?, de la Cruz Roja. 74. Sí. Claro, cuando en la Cruz Roja lo que había era un ordenador con una pantalla verde y con eso se daba soporte a toda la provincia. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial y la aplicación de nuevas tecnologías, yo creo que aquí hay dos grandes dimensiones, ¿vale?, a nivel de la organización. Por un lado, todo lo que tiene que ver la aplicación para las personas. Finalmente estamos viendo que cada vez son más las nuevas tecnologías aplicadas para cualquier tipo de cuestión, y sin un certificado digital nadie puede hacer nada, ni siquiera pedir su salario mínimo interprofesional, otros muchos derechos. Entonces, por un lado está la formación a las personas que estamos aplicando. Por otro lado, el acompañamiento en la alfabetización digital de personas mayores, jóvenes, colectivos vulnerables. Y por otro lado también tenemos el propio dimensionamiento dentro de la organización. Para nosotros es muy importante toda esa información que somos capaces de recopilar, poder hacer una proyección a futuro. Y antes, cuando teníamos a las personas, las personas entraban en un proyecto, en un programa concreto, y solamente se le atendía desde la visión de ese programa. Ahora mismo, con los sistemas de inteligencia artificial, lo que hacemos es poner a la persona en el centro de la actuación, y son todos los programas, proyectos, colectivos, los que van engranando para dar una respuesta a la persona. Eso con respecto a la inteligencia artificial, que también nos permite no solo eso, sino dar servicios cada vez más adaptados a la persona. Teníamos hace unas semanas teníamos una apertura de que a través de la página web cualquier usuario nuestro puede ver toda la trayectoria que ha tenido la organización, todo lo que se le ha ido trabajando con la persona, lo que hemos conseguido, lo que no se ha conseguido, toda la parte documental y, sobre todo, otra cuestión que es todo lo que tiene que ver con los informes de inteligencia, los BEI, que nos permiten no solamente ver lo pasado, lo presente, y también somos capaces de hacer predicciones de qué va a suceder en determinadas materias. Por ejemplo, materias de inmigración, que creo que también le toca muy de cerca a la compañera. Nosotros, analizando las llegadas, vamos viendo la capacidad que tiene el sistema público y la red de centros, porque son determinadas horas las que suceden en determinados momentos. Entonces sabemos cuándo se va a saturar el sistema, cuándo no se va a saturar, dónde tenemos que ir reforzando, y eso es aplicación pura y dura de la inteligencia artificial, que hasta el momento esa información se tenía, pero era muy difícil de gestionar tantos parámetros desde distintas situaciones. Y por tanto eso nos está permitiendo también
el poder ajustar muchísimo más la actividad a los voluntarios, que le llega un mensaje cuando hay una actividad por si quieren apuntarse o no a través de una app, pero también como una plataforma de transparencia. Es muy importante que la sociedad pueda en cada momento entrar en sitios oficiales, en fuentes oficiales, y que pueda comprobar el día a día de lo que se está haciendo, tanto con el dinero público que gestionamos como con el dinero privado. Porque yo siempre digo, el dinero público hay que tenerle el mayor de los sigilos, quiere decir, el dinero público es de todo y tenemos que trabajarlo de la mejor manera posible, con la eficacia y la eficiencia. Pero yo le añado todavía un grado más a la parte económica que la persona da porque le apetece. Entonces, al final, la administración cuando lo da a través de subvenciones es un dinero que te ha metido la mano en el bolsillo, la administración lo reparte y tal, y tenemos que tener mucho cuidado. Pero si yo me lo estoy quitando de ir al cine o de salir un día a comer por dárselo a una organización, para mí ese dinero tiene, aparte de todo ese procedimiento que tenemos con el dinero público, tiene otro que es emocional. Y evidentemente fallar en la parte emocional también es complejo. Por tanto, yo creo que el trabajo que se está haciendo por parte de las organizaciones y por parte de la Cruz Roja en este sentido es aplicar todas esas nuevas tecnologías y toda esa inteligencia artificial para que la información pueda ser accesible a toda la población, a las personas a las que atendemos, pero sobre todo que nos permita adelantarnos a situaciones venideras para poder implementarlo. Bueno, con la inteligencia artificial y los flujos migratorios, ahí vamos nosotros sin inteligencia artificial prediciendo el futuro. Javier. Sí, bueno, ahí nos hemos... a ver, ahí no nos hace falta mucho la IA. Sí creo que yo aplicada... hablo por la saturación de servicios, a ver, de llegada, una cuestión es el sistema a modo de... lo que tiene, ¿no? Pero evidentemente una llegada a costas es difícilmente predecible. Sabemos que se van a producir, al final los flujos migratorios son vasos comunicantes, si se cierran por aquí, salen por allí. Entonces, ahora mismo, si analizamos la situación, quien más está sufriendo la presión de los flujos migratorios es Canarias, es indiscutible. En la península estaríamos hablando de la zona de Almería como tal, no en los niveles, evidentemente, en estos momentos. La provincia de Cádiz sigue teniendo esos flujos migratorios, pero en estos momentos no están en un número elevado. Pero es cierto que en el momento que se producen esas llegadas, nosotros contamos con las horas de los procedimientos, de los distintos procedimientos. Entonces sabemos que una persona cuando llega a tantas horas va a pasar a disposición de las organizaciones, las otras como tal. Entonces toda esa información nos permite adelantarnos. Evidentemente la capacidad del sistema es la que es. O sea, la inteligencia artificial no va a crear recursos habitacionales en ningún momento, pero eso sí que nos permite, además en una sociedad que vive en el presente, en el tweak, en los 5 segundos que dedicamos a ver un vídeo como tal, lo anterior se nos olvida y lo presente lo vemos lejos. Entonces es muy importante que todo eso lo vayamos poniendo encima de esa inteligencia artificial, para que podamos analizar con situaciones anteriores, parámetros actuales, para que nos puedan decir futuros. Porque muchas veces sabemos que en la provincia de Cádiz, por desgracia, en algún momento tendremos una llegada masiva como la que tuvimos en 2018. Eso lo sabemos. ¿Cuándo? No sabemos cuándo va a suceder. Esto es como los terremotos, exactamente igual. Sabemos que van a suceder, pero no sabemos cuándo. El trabajo de las organizaciones ahí también es el trabajo de diplomacia humanitaria con las propias administraciones para que sigan potenciando esos recursos, incluso en periodos valle, cuando a lo mejor no existe esa necesidad de presión, pero que el sistema tiene que estar preparado para que cuando lleguen esos momentos se le dé una respuesta a las personas desde la dignidad máxima que se merecen. No sé, Manuel y Azahara, vosotros que estáis más con personas que necesitan una atención más sanitaria, ¿en qué sentido estáis trabajando con la tecnología? Bueno, pues para nosotros las nuevas tecnologías lo que nos permiten es pues, sistematizar mucho la manera de trabajar, focalizar, como bien han dicho los compañeros, pues en cada uno de los pacientes, pues llevar un seguimiento, una coordinación mucho más favorable,
pues tanto con los centros de diálisis como con los hospitales. Y luego también nos ha favorecido mucho pues en el trabajo con el equipo técnico, ¿no? Y con los voluntarios. Pues el que el trabajo se encuentre de una manera organizada, sistematizada, siguiendo también patrones de calidad y demás, pues nos está favoreciendo mucho pues el desarrollo y la intervención, ¿no? Entonces, bueno, pues somos conscientes que tenemos que seguir en la misma línea. Estamos trabajando con nuestra Federación Nacional para ello, ¿no? Y bueno, también con el resto de entidades Alcer de Andalucía. Manuel, en cuestión de la salud mental, ¿alguna aplicación que esté en desarrollo? Sí, la digitalización está ahí y hay que ponerla en marcha, yo creo que. Y nosotros, en realidad, nos basamos básicamente en la atención personal individual, como había dicho, del paciente, pero claro, el equipo técnico es el que lo coordina y lo lleva a cabo y tiene la relación incluso con los profesionales, ¿no? Y aquí lo que sí es cierto que se está intentando facilitar una comunicación mayor y un conocimiento de cada una de las patologías de cada enfermo y que eso se traslade al ámbito familiar sobre todo, pero también en el ámbito sanitario, ¿no? Porque a veces se incide y a veces es peligroso el conocer cada uno, porque con la protección de datos a veces no hay posibilidad de trascender cuáles son los síntomas, los detalles, eso, pero es curioso porque la mayoría de los enfermos recurren porque queremos que eso llegue a los profesionales, porque a veces no llegan, y se corta por circunstancias de la enfermedad, ¿no? Y ahí es donde se está basando más, quizás la federación ahí está incidiendo más en la formación y en los equipos de digitalización. Se está hablando de invertir en inteligencia artificial, pero no sé todavía cómo se va a hacer. Pero claro, ese es el futuro dentro de las asociaciones, dentro del campo de las actuaciones, tiene que ser facilitar el conocimiento y que la tecnología sea un paso importante para que nos ayude a tratar y a ayudar al enfermo. Claro, eso es fundamental. En un debate tan interesante que se nos está agotando el tiempo, creo que le voy a pedir a la Fundación la próxima vez que nos dé un poquito más, pero voy a lanzar una última pregunta, pero les voy a dejar pensando si tienen alguna cuestión que preguntarles. Estamos hablando de tecnología, de comunicación, de transparencia, de que tenemos más altavoces que nunca. ¿Cómo se está afrontando el odio, la polarización, todo lo que hay por redes sociales ahora mismo, todos los bulos, todo lo que hay de xenofobia, homofobia, en contra de la inmigración, de la salud mental incluso, que se está hablando mucho, pero también se está hablando mal? ¿Cómo estáis Yo creo que no hay conciencia. trabajando esto? Repito, yo creo que no hay conciencia, entonces cuando no hay conciencia, pues hablar es sencillo y provocar al final efectos, ¿no? Peligrosos. Trabajar en contra de lo que se produce a través de los canales de información, para nosotros no es nuestra labor hacer la contra, ni mucho menos. Nuestra labor es seguir el camino de la concienciación, de la prevención en los temas que tocamos y que trabajamos cada día, sensibilizar a todos los agentes sociales que intervienen con nosotros en los caminos de los diferentes problemas y delitos con los que trabajamos, a pesar de ser, por ejemplo, estamos hablando de sensibilizar y concienciar, por ejemplo, a jueces, fiscales, equipos médicos. Esa es un poco nuestra apuesta, ¿no? Por las casuísticas que nos venimos encontrando. Y hacer contra esas difusiones no creo que sea nuestra labor. Considero que sería incluso una pérdida de tiempo porque no sabría cuál sería el resultado. Pero sí que te digo, Mar, que hay mucha falta de sensibilidad, de conciencia, y a pesar de haber mucha información, hay mucha falta de formación.
Protocolo de información y formación, ¿no? Sí, hay que incidir mucho en las capas más básicas, en las capas elementales, en las etapas más tempranas de la vida de nuestros hijos y de hijas y demás, para que ellos al final sean el verdadero relevo generacional que emita ese cambio que necesitamos con esos patrones que se están reproduciendo y que se le está dando también voz a través de los medios de comunicación. Desde Betania nuestro trabajo es, paralelamente a la actuación de todos los problemas, hacer mucho trabajo profundo y delicado en ese campo. Prevención, sensibilización, concienciación y formación. En el caso nuestro, una de las labores de los programas más importantes es precisamente la lucha contra el estigma. No sé si me escuchas. Porque la sociedad siempre ha interpretado, de toda la vida, en los pueblos, en todas las ciudades, ahí va el pirao ese, ahí están los cares, mira este. Y claro, eso señaliza y discrimina de alguna forma concreta a la persona que tiene una enfermedad mental. Y nosotros llevamos ya, bueno, toda la vida, siempre, con programas, con campañas, luchando contra esta. O sea, hay un premio que se llama Casa Estigma. Aquí en la iglesia de San José hemos puesto una, no sé si alguno lo ha visto, hay unas figuras ahí que precisamente está puesta para llamar esa atención, y es un programa que cada año lo estamos ampliando y tratando de que la población se haga cargo de que una persona con enfermedad mental es un enfermo que tiene una patología, pero que lo único que necesita es una medicación, una atención psicoterapéutica y médica, pero que es una persona normal. O sea, ellos conviven y están en la sociedad, y aquí, por ejemplo, en Cádiz, gracias a Dios, se dan pocos casos de personas que tengan problemas, gracias a Dios hasta ahora, ¿no? Pero eso en Cádiz, por ejemplo, creo que ha calado en la población de alguna forma bastante. Ahora hay otros sitios, claro, hay que es difícil, y entonces siempre estamos luchando sobre lo mismo, O sea, la incidencia de que esta persona no es distinta, sino que esta persona tiene una patología, tiene una enfermedad, y que lo único que hay que hacer es tratarla suficientemente, y que la persona se va integrando social y laboralmente dentro de la sociedad poco a poco, a través de esas terapias y esa función, que es lo que nosotros perseguimos. Y claro está, es cierto, puede haber casos que haya una crisis en un momento determinado, porque es cierto, ellos tienen el problema y tengan que ingresarse urgentemente, pero bueno, pasa un tiempo, se sigue con la medicación, pero lo que sí es que tenemos que tener una realidad, es que esa enfermedad tiene que ser fundamentalmente algo que nosotros tenemos que luchar para facilitarle que ellos se vayan integrando en general, y que no haya esa discriminación. Yo creo que lo más complejo, y es un trabajo de fondo que se viene realizando, y no tanto de fondo, sino que muchas veces llega a ser uno de nuestros principales trabajos, es el cambio de las mentalidades. Entonces, muchas veces el cambio de mentalidad y la falta de información o de formación, yo creo que pasa por lo que comentaba anteriormente, que era sensibilización, educación y formación. Creo que son pilares fundamentales en la parte de la falta de conocimiento, el cambio de mentalidad, que es lo más complejo del ser humano. Pero la pregunta creo que era mucho más amplia, porque también aquí entraba el tema de los medios de comunicación, los tweets y mucha sectorización o polarización de la sociedad. Y yo ha creo ocurrido, que ¿no? En la Dana, precisamente con Cruz Roja. Totalmente. No solo con la Cruz Roja, sino con otras organizaciones que también estaban participando. Al final aquí la única cuestión es, como siempre decimos, coger el bote de las esencias, y para nosotros el bote de las esencias son nuestros principios y nuestro trabajo. Y entre esas cuestiones tan solo tenemos una cosa, seguir trabajando, que es la única manera de sensibilizar. Y a partir de ahí, canalizar a las personas que quieran ser informadas y se quieran bien informar a los canales oficiales, distintos medios de comunicación oficiales, distintas páginas oficiales y medios de comunicación oficiales. Porque no todo el que tenga una ventana es periodista. No todo el que tenga un megáfono es un periodista. La información tiene que ser contrastada
Y muchas veces la desinformación, el sesgar un documento, es parte de un documento y por tanto no estamos viendo la realidad. Por tanto, yo creo que ahí lo que tenemos que volcarnos es ante esa desinformación o malgestión de la información. Creo que las organizaciones lo que hacemos es seguir haciendo nuestro trabajo, que es lo que nos toca. No podemos perder el tiempo en desmentir ni en comunicar otras cuestiones, sino que al final es la propia sociedad la que da ese respaldo a lo que estamos realizando. Y como comentaba con la Dana, que hemos tenido pues bueno, un momento complejo, principalmente por la polarización de muchas cuestiones en las que se están dando, y yo creo que la respuesta de la sociedad ha sido mucho mayor. Quiere decir que cuando ponemos en una balanza, yo creo que el respaldo y el apoyo de la ciudadanía es mucho mayor inclusive. Entonces yo creo que aquí tenemos que trabajar desde dos campos. Por un lado, información, sensibilización y conocimiento, y eso se tiene que hacer en edades tempranas, y evolucionar esa información y actualizarla. Y sobre todo el tema de informaciones o malas informaciones, yo creo que es dirigir a las personas a distintos medios. Hay medios de todos los colores, de todos los ámbitos, pero entendemos que es la mejor manera de hacerlo, y si no, las páginas oficiales de las distintas organizaciones que trabajan y que trabajamos mucho y muy duro para dar esa información en el tiempo real y cuando se nos demanda también. Pues básicamente lo que habéis estado comentando me parece muy interesante, porque es que de nuevo volvemos al trabajo y esfuerzo que hacemos las entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Porque ya no solamente nos centramos en atender a nuestro colectivo objeto de atención, no es que trabajemos solamente con personas con enfermedad renal, no solamente trabajamos con personas enfermas mentales, con mujeres víctimas de violencia de género, sino que al final ampliamos nuestra intervención y creemos que tenemos un compromiso con la sociedad, ¿no? Pues en eso pues vemos la realidad que existe y decimos, esta formación, esta sensibilización hay que llevarla a cabo. Y desde muy pequeño nosotros lo que es tema de charlas en talleres y sensibilización en los centros educativos, pues es un ámbito que nos encanta y que vemos igualmente de necesario como el otro, ¿no? Sobre todo las entidades que trabajamos con pacientes, con enfermos, pues muchas veces se nos mete en el ámbito de que solamente trabajamos con ese colectivo, con ese grupo, ¿no? Pues con determinadas enfermedades. Y nuestra mentalidad es que tenemos que llegar a algo más, ¿no? El tema de la sensibilización, la concienciación. Pues nosotros trabajamos en centros educativos, pues el tema de la donación. Bueno, pues a través de eso se trabajan un montón de valores, un montón de, pues el compromiso a la sociedad, pues el ser responsable, que parece que no, pero abarcamos muchísimo, nuestro ámbito de actuación es mucho más amplio que el atender simplemente pues a nuestro colectivo. Si os parece, le vamos a dar la palabra a nuestro público, a ver si, teniendo la oportunidad de que estáis aquí, ¿os quieren hacer alguna consulta? ¿Nadie? Bueno, pues si no... Sí, aquí tenemos. Sí, bueno, yo quería... sabéis que Ana y yo estamos aquí por parte de la Fundación y bueno, que ya conocemos un poco vuestra labor y que venimos intentando acompañaros con mucha admiración personal y profesional hace tiempo, pero a mí me ha alegrado especialmente venir hoy a oíros, porque creo que la interlocución que habéis establecido y la evidencia de que tenéis campos de batalla comunes, pero también divergencias y diferencias entre vuestros objetivos, nos nutres como sociedad. Quiero decir que creo que como comunidad nos hace más fuertes saber cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada colectivo al que atendéis, ¿no? Me parece muy importante lo que habéis trazado, que es un poco también el mapa de las carencias y las necesidades que existen en Andalucía, pero que son probablemente extensibles a otras comunidades. Y quería haceros saber también que en la Fundación al menos, y en Cádiz en particular, desde luego tenéis un espacio de diálogo permanentemente abierto, al margen de lo que podamos a veces hacer por contribuir económicamente a vuestros propósitos, pero también para poder, como hoy,
hablar y sensibilizar a la sociedad acerca de lo que está pasando. Yo creo que es muy importante que sepamos desde las instituciones, pero también y sobre todo desde el ámbito personal, que todos estamos, digamos, sujetos a cualquier circunstancia, también a cualquier calamidad. Hemos visto hace muy poco con lo que ha pasado en Valencia, como decíais, pero desde luego en el ámbito de la salud física y mental, pero todos estamos apelados por ella, todos tenemos algo que decir y que padecer en ese sentido, y si no somos directamente nosotros, algún familiar lo tiene. Entonces ahí no podemos ser insensibles, pero también, desde luego, que ninguno estamos libres de poder vernos en una situación de calamidad o de dificultad extrema como otras entidades también atendéis a diario, ¿no? Así que sencillamente quiero felicitaros también a Mar, la moderadora, por haber trazado estos temas e invitaros, como digo, de forma permanente a que tengáis en la Fundación Unicaja un espacio de diálogo para poder poner en común estas preocupaciones y buscarle solución, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias y creo que... No lo ha podido expresar mejor, Javier. Yo os invito, antes de despedirnos, a que si queréis hacer un último llamamiento o queréis comunicar algo a nuestros invitados y a todos los que nos puedan ver después. Bueno, yo me quedo con que estos encuentros son muy fortalecedores, ¿no? Y al final... Necesarios, ¿no? Sí, estrechan vínculos y te hacen por un momento, pues, como decíais, ¿no? Esto es una actividad inmersiva y también introducirte en lo que pasa en nuestra realidad social más próxima. Encantada de poder participar en este tipo de formatos, ¿no? Porque proyectar, ¿no? Cuántas veces le hemos pedido a Javier que míranos este proyecto, pero al final cuando no pisas el terreno o no lo ves con tus ojos o no lo sientes de plena voz, es diferente la defensa, ¿no? Por eso estos encuentros son, pienso que muy necesarios y que a las entidades nos hacen falta que nos escuchen, no solo las autoridades que toman decisiones al final, sino también quienes sois corresponsables en este camino de cambio. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, agradecer la asistencia porque la climatología hoy no acompaña, que normalmente en aquí Cádiz, sí, ¿no? pero aquí parece que estamos incluso cerca de la playa. Aquí nos han puesto aquí dentro nos hace falta la toalla. turquesa y nubes. Pero que en esa parte, pues bueno, agradecer principalmente la asistencia, que no es fácil en un día climatológico como el de hoy. En segundo lugar, felicitar a la Fundación la iniciativa. Y yo espero que no tengamos que esperar al 20º aniversario para poder tener estos formatos, porque creo que es interesante para la sociedad, porque al final se construye sociedad. Sensibilizando en esta ocasión, creo que hemos sido cuatro entidades, pero que hay muchas otras entidades y en las que además también podríamos participar sin ningún tipo de problema y abiertos a esa colaboración permanente, que muchas veces no es tanta la parte económica, que claro, una entidad bancaria como Unicaja, pues evidentemente, y una fundación, pues nosotros evidentemente llamamos a la puerta y evidentemente, como comentábamos antes, había una parte financiera que nos es necesaria. Pero no solamente es eso, sino yo creo que la colaboración que hablamos antes del sector privado y el sector público y también de las organizaciones, pues creo que están dentro de este formato en el que podamos explicar experiencias y sobre todo poner encima de la mesa situaciones que se dan en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestra cercanía, que a lo mejor desconocemos y que dar visibilidad a esa parte que no vemos. Y yo creo que estos foros son importantes para eso y evidentemente felicito a la Fundación por el formato y por haber tenido arriesgarse, no solamente en la provincia de Cádiz, sino en otras provincias, en llevar a cabo estas sesiones. Sí, como bien ha dicho él, me ha pisado el argumento. Estos foros, estos eventos, sirven básicamente para dar conocimiento a la población y a la ciudadanía y ampliar todo el tema del ámbito social, como en este caso, y eso es muy importante, o sea, eso es fundamental, sobre todo para nosotros, los que somos entidades medias, pequeñas, aunque estén realizadas, pero
creo que lo más importante es el ámbito y la ayuda económica, claro, por supuesto. La ayuda económica que es básica, es necesaria, totalmente necesaria, porque es que si no, no podemos. Es que vamos a ver si ahí ya por lo menos se amplía un poco la aportación privada, para que podamos generar no solo la situación que tenemos, sino incluso proyectos que hay en marcha, que es importante de cara al futuro, ¿no? Agradecer a la Fundación este evento y esta exposición, porque es un trabajo importante y tiene una incidencia en toda la población, que yo creo que es importante, y también que siga, que la Fundación siga en ese camino y que nos ayude a las asociaciones en general. Gracias a todos por haber venido. ¿Me oís? Sí. Aprovecho para recordaros que hay abierta una convocatoria extraordinaria precisamente con motivo de nuestro 10º aniversario. Lo iba a contar, pero genial. Perfecto que lo cuentes tú, Ana. Finaliza el 30 de enero y es una oportunidad magnífica para presentar esos proyectos que quizá de mayor envergadura que por otros motivos en años pasados no se han podido respaldar en su totalidad. Creo que ahora es una buena oportunidad porque tiene una buena dotación económica, 1 millón de euros para la parte social y 1 millón de euros para la parte medioambiental. Por lo tanto, comentarlo con todas las entidades, amigas, hermanas que tenéis, Vosotros. para que, bueno, pues que todavía tenéis tiempo, es hasta el día 30, quedan 10 días, o sea que presentar los proyectos que vamos a estar encantados de evaluarlos. Y además es una convocatoria extraordinaria por estos 10 años de ilusión y de trabajo, ¿no? O sea que hay que aprovechar. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por estar aquí. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar con nosotros en este día y les emplazo para mañana, si quieren, a la misma hora. Tenemos otro encuentro mañana con José Luis García Cosío, el CELU, que nos viene a hablar sobre su método Celuslavsky, y versará sobre los vínculos entre el carnaval y las artes escénicas a raíz de su experiencia como autor del carnaval, como guionista y como director de su propio musical. Así que muchas gracias a nuestro equipo también, a todo el personal que está cada día aquí con nosotros. Muchas gracias a todos.